semana, una ronda de días que ha sido llena de actividad, tanto en el fútbol internacional como en el fútbol nacional, por supuesto, en la previa de más partidos que se van a estar jugando este fin de semana, noticias, cosas de última hora que han salido y que vamos a ir tratando sobre el cierre del programa hoy. Y aprovecho para saludarles, Franco Valecillos por acá como siempre, encantado de estar con ustedes como cada semana. Vamos a tener un programa especial porque vamos a cambiar el enfoque un poco de lo que conocemos normalmente o de lo que hablamos normalmente. Vamos a salir de lo intrínsecamente deportivo y vamos a vincularlo directamente con algo que es clave como la salud mental, la experiencia y cómo influye, por supuesto, en el desarrollo no solamente del deporte de élite, sino también en el desarrollo formativo de los futuros atletas. Hoy para eso tenemos un invitado muy especial, pero antes quiero agradecer a quienes hacen posible que estemos con ustedes en esta jornada de hoy, en la dirección general Juan Colmenares y en los controles como cada semana acompañándome acá José Cuchi Oviedo. Hoy tenemos entrevista especial, estaremos conversando con el doctor Alessandro D'Amico, psicólogo deportivo, coach, entrenador, deportista, bueno, muchísimas cosas que vamos a ir conociendo y descubriendo a lo largo de esta conversación, así que prepárense porque iniciamos con esta edición especial de Césped Virtual. Figuras legendarias, entrenadores destacados y jugadores emblemáticos. Ya comienza la entrevista en Césped Virtual. Bien, 3 y 4 minutos, empezamos esta edición de Césped Virtual y entramos de lleno en lo que es nuestra conversación especial por el día de hoy. Tenemos acá en cabina al doctor Alessandro D'Amico, como les decía, coach, psicólogo, bueno, muchas cosas que ha logrado a lo largo de su trayectoria y específicamente se ha dedicado mucho a la parte deportiva. Agradecido por tu tiempo, doctor, gracias por estar acá con nosotros. Has tenido muchísima experiencia, has pasado por cualquier cantidad de formación, de doctorados y hoy en día te dedicas puntualmente a la parte del deporte y con eso quiero iniciar. ¿Qué te impulsó finalmente o específicamente dedicarte a la parte deportiva? ¿Cuál fue esa chispa que digo, no, bueno, yo tengo toda esta formación, pero la parte de la psicología deportiva es algo que a mí me llena y quiero meterme por ahí? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo que me impulsó inicialmente fue el haber crecido en el entorno deportivo, específicamente en el entorno de la gimnasia artística, en los gimnasios del Instituto del Deporte de Aragua y de la UPEL Maracay, ya que ambos padres míos fueron entrenadores de gimnasia artística y fueron atletas también, y me interesó justamente porque yo veía, bueno, cómo es que hay gimnastas masculinos y femeninos que parecieran no tener las cualidades físicas, pero terminan ganándole a aquellos que en el papel sí se proyectaban como ganadores. ¿Y qué me decían ellos? Todo es mental. Hay algo llamado psicología del deporte y desde que empecé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela me enfilé por allí. No quiere decir que no haga psicología general, porque para poder ser psicólogo deportivo tengo que manejar la psicología general. Empezaste y lo marcaste muy bien en esta primera respuesta. Empezaste en el ámbito educativo, tienes bastante formación en la parte educativa y luego haces esa transición a lo que es la psicología aplicada al deporte. ¿Cómo se pasa de una cosa y cuánto bebe la experiencia de la psicología deportiva precisamente de tener esa parte educativa o esa base de educación de cómo desarrollar en tal caso futuros atletas o atletas de élite? Bueno, en primer lugar porque trabajar en la parte educativa fue un nivel para llegar a lo deportivo. Como no había plazas de trabajo a nivel de psicología deportiva, pues me fui por la otra opción que me dio bases para trabajar con docentes, con personal administrativo, con estudiantes, con representantes especialmente, ya que cuando se trabaja con atletas hay que también trabajar con la familia. Y eso me impulsa pues a hacer los estudios pertinentes de maestría, doctorado, diplomados, certificaciones para poder estar más preparado y por supuesto, como se dice en el ámbito aeronáutico, tener horas de vuelo. ¿Es más difícil trabajar con representantes o con chicos en este caso? Yo diría que los dos se dan la mano, porque ninguno es más complejo que el otro, los dos son igual de complejos. Bueno, en su vasto programa de experiencia y de servicios, y acá entramos un poquito en lo que usted desarrolla antes de meternos más en la parte de deporte, que también hay mucho que hablar por allí, por supuesto. En su programa, y lo leo porque me parece bastante importante ser específico con esto, habla de las 5 patas de la mesa del rendimiento deportivo: motivación, confianza, concentración, control de presiones y cohesión. ¿Podría explicarnos
explícanos de forma, sencilla en cierto sentido, porque esto es algo bastante interesante y vasto para nuestra audiencia, por qué estos 5 elementos son tan cruciales para el éxito de un atleta. Son cruciales, primero porque se han estudiado en otros ámbitos como la extinta Unión Soviética, Norteamérica, Australia y por supuesto en Latinoamérica, donde está más desarrollada un poco la psicología del deporte. Por otro lado, son los elementos que han hecho que esas fortalezas psíquicas salga o con éxito o con fracaso. Motivación, porque todos nos movemos hacia algo que queremos satisfacer. Nadie se mueve por algo que no desea, y en sí lo hace por evitar. La cohesión, porque siempre que vamos a entrenar, sea un deporte colectivo o individual, necesitamos de otro, y para eso tiene que haber un grado de unión. Control de presión es lo que también llaman angustia, manejo del estrés, control de los nervios, porque de esa forma, al estar consciente de cómo ese prearranque nos domina, podemos también nosotros aprender a controlarlo, como cuando el jinete controla una moto, un caballo o cualquier vehículo. Y por último, la autoconfianza es el tener seguridad en mí mismo para poder ejecutar cualquier acción. Si te pones a ver, esto se extrapola a la vida misma, no es nada más de deporte. ¿Hay alguno de estos 5 pilares que, viéndolo desde un punto de vista de un patrón, de un lineamiento a seguir, hay uno de estos 5 pilares que se repita más o que se deba trabajar quizá con un poco más de fuerza, dado los casos que se le han presentado a lo largo de su carrera? Bueno, últimamente te puedo decir que el pilar de la concentración es el que más me han solicitado trabajar, porque hoy en día hay más distracciones que hace 15 años cuando yo me inicié en esto, por tema tecnológico, tema de presión social, tema país. Bueno, fíjese, me sorprende porque yo por mi sentido común y esperando su respuesta pensé que era la confianza en uno mismo, quizá el pilar en el que, siempre hay que trabajar un poquito más esa parte, pero la concentración, ciertamente estamos en un mundo tan digital o tan automatizado que muchas veces se pierde fácilmente el objetivo. Y eso influye en todo, Franco, querida audiencia, o sea, si yo no tengo un nivel óptimo de concentración, ¿cómo voy a estar enfocado en las otras áreas? ¿Por qué? Porque a mayor concentración de la atención, mayor será esa autoconfianza. Usted ha mencionado a lo largo de su trayectoria que un atleta sin confianza rinde al 50% de su potencial. Más allá del apoyo externo que puede venir de entrenadores o familiares, ¿cómo usted trabaja el autodiálogo para fortalecer esa confianza interna tan decisiva en cada deportista? Primero, enseñando al atleta y a la familia y a los entrenadores a establecer rutinas de entrenamiento mental, justamente enseñándoles cómo hablarte de manera que potencies todos esos recursos que tú tienes dentro. Y eso también se pueden ver en áreas como la programación neurolingüística. Lo hacemos no solamente desde el verbatim, sino también usando las manos, el gesto, la detención del pensamiento, usar el espejo como aliado. Muchas cosas. Hay uno de esos pilares, y seguimos hablando precisamente de esa filosofía de trabajo. Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Alessandro D'Amico, psicólogo deportivo, pero también, ha tenido mucha experiencia en diversos campos que tienen que ver con el crecimiento personal, el crecimiento profesional. Seguimos en esta parte de los pilares antes de pasar a la parte 100% deportiva y también al fútbol, que al final es lo que queremos desarrollar acá. Hay uno de esos pilares que usted mencionaba, que es el control de presiones. A mí me parece fascinante, especialmente cuando usted menciona en su guía de trabajo y en su propuesta que a veces la presencia de seres queridos puede ser contraproducente. ¿Cómo ayuda usted a los deportistas a identificar y manejar esas presiones, tanto las que se ponen ellos mismos como las que les ponen los familiares o las personas allegadas? Sí, muy pertinente lo que preguntas, porque lo primero con lo que empezamos es identificar qué es lo que nos causa presión. Lo que le causa presión a Franco no necesariamente es lo mismo que le causa presión a Alessandro. Exactamente. Entonces, hacer como un balance de qué nos genera presión, vamos entonces a trabajar sobre eso. Porque si yo lo hago pensando, no, es que él le causa presión esto, sin yo primero indagar, entonces podemos cometer errores. Lo otro, enseñándole técnicas como las que mencionamos de la detención del pensamiento, técnicas de contar hasta 10, técnicas de visualización y sobre todo de comunicación entre padres, entrenadores y el atleta o la atleta. Hay veces que ha funcionado, pues, que mira, mejor papá y mamá, si estamos en un partido de tenis,
estén en un sitio donde el niño no los vea. En otros casos pasa al contrario, no, mira, sí necesito verlos. También ver si más bien yo necesito como atleta de esa presión para rendir. Exactamente. Por eso depende del caso también. Bueno, yo particularmente soy de los que siempre se sintió más seguro cuando no tenía nadie conocido cerca, no solamente familiar, sino cualquier ser querido, porque no sé por qué, y ya usted me dirá qué patrón quizá, a cuál patrón quizá respondo yo, pero yo cuando jugaba, bueno, prefería que no hubiese nadie conocido y eso me daba un poquito más me restaba presión, ciertamente, así se sentía. Okay. Muy interesante, y cerramos esta ronda de las preguntas relacionadas a la filosofía de trabajo, porque para lograr estos objetivos que usted menciona, usted dentro de su programa de trabajo utiliza herramientas variadas como, bueno, el psicodrama, las visualizaciones, los juegos de roles. ¿Podría darnos un ejemplo práctico de cómo se aplican normalmente estas herramientas con un deportista o con un equipo deportivo? Por ejemplo, nosotros aplicábamos psicodrama con el Zamora Fútbol Club, equipo donde militaban en ese momento Jordan Osorio, Jefferson Soteldo y otros vino tintos, donde hacíamos dramatizaciones de los posibles escenarios contra ciertos equipos. Si sabemos que este es un equipo que es bien provocador, que le gusta el choque, para que caigamos a la provocación, ¿qué podemos hacer? Dramaticémoslo con el escenario que nos ocurre y otro escenario alternativo. Otra manera de hacerlo era buscar palabras claves que nos ayudaran a mantenernos en foco. Pigmalión era una, del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es las expectativas que yo deposito en ti. Cuando dice, yo sé que tú puedes, al tú saber que yo creo en ti, tú vas a querer dar el máximo. Pero era lo que entrenábamos, no antes del partido, desde la pretemporada, que otra cosa que quisiera aclarar, que la preparación psicológica se hace desde la etapa general o pretemporada, no se hace faltando un día para el partido. El psicodrama me parece fascinante porque por lo menos hasta ahora, yo particularmente, que no soy psicólogo deportivo, soy periodista, es otro rol completamente diferente, a pesar de que trabajamos con el deporte, en cuanto al... O sea, ¿se trabaja solamente con discurso, con palabras, o hay una dramatización realmente en la cual los futbolistas, ustedes en ciertos puntos los ponen en esa situación de recrear en acción lo que podría venir para ellos? Se hace en cualquier deporte, no solo en el fútbol, tratar de recrear las condiciones lo más parecidas posibles al contexto real. Por ejemplo, algo que se hace en artes marciales, llámese karate do, taekwondo, es hacer la figura, lo que llaman kata, punce, esquemas, con público, que es distinto a practicarlo solo, o inclusive a la hora de hacer combate, hacerlo con público, para que el muchacho o la muchacha se vaya acostumbrando. Y eso ayuda a que esas cualidades volitivas, es decir, esas cualidades de fuerza de voluntad, se eleven más, que son la perseverancia, la orientación hacia un fin, el espíritu de lucha, la autovalía, el autocontrol y la valentía. Muy interesante. Bueno, sacando un poco y pasando un poco la página con respecto a cuáles son las metodologías de trabajo, usted tiene muchísima experiencia a nivel deportivo, a nivel general. Ha trabajado con una amplia gama de disciplinas. Ya usted mencionaba Zamora Fútbol Club, por supuesto el fútbol es lo que nos cita principalmente en esta conversación, pero también ha estado en tenis, ha estado en béisbol, en ciclismo, fútbol sala, fútbol playa, bueno, incluso el karate, como usted lo mencionaba. ¿Qué diferencias y similitudes se encuentra a nivel psicológico al trabajar con deportes individuales y deportes colectivos? Las similitudes, primero, son seres humanos que tienen las mismas necesidades de hambre, sueño, ganas de triunfar, evitación del dolor. Otra cosa similar que tienen, todos con los que he trabajado vienen de un núcleo familiar, bien sea estructurado o no muy estructurado. Y por último, que el deporte para ellos es un escape. Ciertamente. Usted pasó por el Zamora Fútbol Club, ya lo destacaba, coincidió con una época dorada para el equipo blanquinegro. ¿Cuál consideras que fue el mayor desafío y el mayor logro desde la perspectiva psicológica durante esta etapa? Primero, mi propia adaptación, porque en esa época yo venía de trabajar con fútbol menor y con deporte de base, y saltar a trabajar con profesionales que viven de eso, que no tienen que tener 3 trabajos para mantenerse, era otro mundo. La convivencia del camerino,
entender que no es lo mismo lo que te dicen los medios a lo que se ve dentro de un camerino, donde solo muy poca gente tiene acceso, entender que todos tienen intereses. Y el reto mayor, bueno, fue ganarse psicológicamente tanto a jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y dirigencia, y hacer que creyeran en el trabajo de uno. Fue una de las épocas más prósperas de Zamora, por lo menos en el último tiempo. Usted ya mencionaba algunas de las figuras con las que ha trabajado. Sabiendo un poco la estructura del fútbol venezolano, las carencias que hay a nivel de desarrollo, tanto de infraestructura, de misma preparación, ¿qué tan desafiante ha sido por lo menos trabajar en un equipo de primera división que, si bien logró llegar al éxito de buena manera, qué tanto influyó o qué tanto tuvo que adaptar usted su plan de trabajo para lidiar con este tipo de situaciones que son extradeportivas completamente? Bueno, bastante, porque primero era mudarse de aquí de Maracay y vivir en Barinas. Entender la dinámica de la ciudad, una ciudad que, con todo respeto a mis compatriotas maracayeros, es más futbolera que Maracay. Sí, ciertamente. Entender que los futbolistas de aquella zona son distintos a los de aquí. Entender que cuando se juega por premios, por plata accesible, digámoslo así, fácilmente, es distinto a solo jugar por un trofeo. Entender que todos esos jugadores, todo ese cuerpo técnico tiene una familia detrás también, de la que dependen económicamente, socioafectivamente. Entender también que las herramientas psicológicas no eran solamente para la cancha, sino para el camerino también, para la oficina, para el hogar inclusive. Y tanto así que el trabajo incluía no solamente trabajar con lo que se estaba en juego, que era Torneo de Adecuación 2015, la Apertura, la Suramericana, la Copa Venezuela, sino trabajar también con el equipo filial que estaba peleando la permanencia. Que a veces hasta más desafiante, ¿no?, que con el equipo de primera división. Y fue, en aquel momento era igual de desafiante, pero también ya había un terreno ganado por mi maestro Alexis González, que fue el psicólogo que utilizó Noel Chita San Vicente, que él fue el que me recomendó allá. Y a partir de ese momento, pues, hubo la convocatoria para la Vinotinto de fútbol sala y de fútbol playa y los distintos deportes, hasta recientemente, de la mano de la doctora Tamilia Peña y de varios profesionales del deporte, estar como psicólogo en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2024. Bueno, precisamente iba a saltar a ese punto, porque después de Zamora ha estado vinculado a las selecciones nacionales, fútbol sala sub-18, fútbol playa, y formó parte del cuerpo médico de Venezuela en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho. ¿Qué implica trabajar con atletas que representan al país y si cambia esa dinámica o la presión con respecto a trabajar con algún club del fútbol venezolano? La presión siempre está, empezando por la de uno, el personal del cuerpo médico. Segundo, hay un poco menos de tiempo de trabajo cuando se trabaja con selecciones nacionales, porque a diferencia de trabajar con un club de fútbol profesional de la Liga Fútbol, tú no estás conviviendo todos los días con ellos, sino solamente en el periodo de concentración. En este caso, hicimos una concentración en altura, específicamente allá en Valle Grande, Estado Mérida, y hubo bastante tiempo para trabajar con ciertos atletas de ciertas disciplinas deportivas. Estamos hablando de casi un mes de trabajo, a diferencia de aquellos que no pudieron llegar a altura por distintos compromisos, sino que van de una vez a la competencia. Ahí solamente hay 1 o 2 días para poder trabajar y bueno, hay que hacer el trabajo, y a pesar de eso pues lo logramos. Son dos experiencias completamente diferentes, la de un club y la de una selección nacional o selecciones nacionales, pero tienen sus similitudes. Quería agregar algo, disculpa la interrupción. Diga, por supuesto. Que también yo resalto que es importante estar bien rodeado de un buen cuerpo técnico y de un buen cuerpo médico, que eso también es lo que nos ha sumado. Bueno, y precisamente eso era lo que quería consultarle. Bueno, porque al final cada quien recibe o tiene su grado de satisfacción en base a una experiencia. Usted como psicólogo, como doctor, con estas experiencias que tuvo tanto en el fútbol de clubes como las que ha tenido en las selecciones nacionales, ¿qué es lo más gratificante luego de ya sea haber logrado el objetivo,
ustedes ganaron el torneo de Ecuación 2015, si no recuerdo mal. Y el Apertura 2016. Y el Apertura 2016. Y la Estrella del 2016. Bueno, imagínese usted, la época dorada del Zamora Fútbol Club. ¿Qué tan gratificante, desde un punto de vista personal, usted como psicólogo, fue esta experiencia, tanto de Zamora como de estas selecciones nacionales? ¿Con qué se queda usted de todo este proceso? Mira, me quedo primero con las cosechas, porque obtener ese campeonato y todos los demás logros con estas selecciones y bueno, con los otros deportistas con los que he trabajado, me quedo con que a ellos les sumó el trabajo, que ellos mismos digan, mira, sí, esto lo recomiendo, que ellos mismos hagan la propaganda de que hay que hacer preparación psicológica, junto con la física, la técnica, la táctica y la teórica. ¿Con qué me quedo también? Con que logré cumplir esa meta de contribuir al deporte nacional y deseo seguirlo haciendo mientras Dios me dé vida. Nosotros tuvimos el placer de conversar en el día de partido, hablando ya de las eliminatorias sudamericanas, de la Vinotinto de mayores. Tuvimos la oportunidad de conversar en ese encuentro en el Centro Comercial Imperio Jumbo, en la transmisión de Pasión por el Deporte. Usted nos marcaba ciertamente el desafío que representaba para esta camada generacional jugar o adaptarse a distintas condiciones. Bueno, Venezuela pierde ese partido, analizamos y sobrepensamos y buscamos razones por las cuales Venezuela no jugó bien ese encuentro, y de repente pasaron 5 días y vimos una versión de Venezuela, si bien terminó ahí con suspenso, pero que fue completamente diferente. ¿Cómo se puede explicar desde un punto de vista psicológico lo que vimos en la altura de Quito y lo que vimos en el Estadio Monumental de Maturín? Que dicho sea de paso, si hay alguien que vive debajo de una piedra, Venezuela ganó 1-0 a Perú y sigue con chances de clasificar al Mundial. Sí, primero analizarlo como un reto, entender que la altura siempre te puede jugar o a favor o en contra. No conozco cuánto tiempo tuvieron de preparación en altura. Tengo entendido que fueron a Bogotá, pero no sé cuánto tiempo. Entonces, aproximadamente 4 o 5 días para trabajar, poquito. Y lo poco que yo sé, que he aprendido de los expertos de entrenamiento en altura, es que el día 5 es el día crítico para la adaptación. Sin embargo, hay que resaltar que ya hay jugadores que están acostumbrados a eso. Lo que ocurrió en Quito tiene ciertas vistas desde lo táctico, lo técnico, desde lo psicológico. Yo siento que lo que pasó fue que hubo un poco de tardanza en la reacción, cosa que es normal en una ciudad como Quito. Claro. ¿Qué pasó luego aquí en Maturín? Empezando que el clima cambia. El que ha ido a Maturín y ha jugado en Maturín sabe de qué estoy hablando cuando usted tiene una temperatura de 38 grados, por ejemplo, 37 grados. Por otro lado está el factor del apoyo del jugador número 12, que es la fanaticada, la hinchada. No es lo mismo jugar de visitante que local. Y por otro lado, ahí hay jugadores que ya han hecho preparación psicológica, no solo en este ciclo, sino en los ciclos anteriores, como Richard Páez, como César Faría, como el mismo Chita San Vicente. Ya tienen esas horas de vuelo con preparación psicológica y saben lo que estaba en juego. Que estuvimos trastablillando, que hay cosas por más así. Pero que, como diría, es mejor motivarnos haciendo el análisis desde la victoria que desde la derrota. Hoy estamos disfrutando, porque si se puede decir de esa manera, que estamos disfrutando de esta generación sub-17 que nos está representando en el sudamericano. Cambia completamente el contexto de una selección absoluta a una selección sub-17 que son niños todavía. Sí. Osvaldo Vizcarrondo está haciendo un trabajo, bueno, positivo. Ayer perdieron ante Brasil, pero siguen con la posibilidad de clasificar directo a un mundial. Están jugando en Colombia, hay una buena comunidad venezolana, pero hay algo, y usted a eso va el enfoque de la consulta. El cuerpo técnico de la sub-17 está conformado principalmente por exjugadores de Venezuela, pero que cada uno ha tenido experiencia en cada línea del campo. Vizcarrondo fue defensor, el encargado de las jugadas en ataque es Mario Rondón, que es un exfutbolista a nivel ofensivo. También tienen su departamento médico, por supuesto. ¿Cómo usted visualiza el desempeño de estos chicos, que muchos de ellos tienen cuerpo de niños todavía y representan a Venezuela a nivel internacional? ¿Y cómo se gestiona la posibilidad? Ayer el primer match point se perdió, pero queda otro. ¿Cómo se gestiona desde el punto de vista mental la posibilidad de que, oye, mira, si sumas 1 o los 3 puntos, vas a la Copa del Mundo? Lo primero, hacer lo que tú estás planteando, un balance. ¿Qué no salió tan bien y hay que mejorar? ¿Con qué sí nos quedamos que sí salió bien?
entender que varios de esos del cuerpo técnico saben lo que es trabajar a nivel psicológico en el fútbol y rescatarles eso. Trabajar bastante lo que hablábamos al principio, esa concentración, con respiraciones, con ejercicios propios del fútbol de concentración, aumentar la autoconfianza, fortalecer esa cohesión de grupo que en cancha se ve desde lejos, ojo, desde afuera se ve que está bien, reforzar, dejar lo que está bien, como está, y por último, utilizar más ese autodiálogo para sobreponernos a esta derrota con Brasil. Pues sabemos que ese es un escenario posible con Brasil o con quien sea, pero nada más el saber que tú en esta categoría tienes la posibilidad, tenemos, mejor dicho, pues somos Venezuela todos somos uno ahí, tenemos la posibilidad de acceder de manera directa a un mundial. Ya ese plus tenemos que terminar de creérnoslos y dejar de tener el miedo al éxito que siempre nos ha dañado de alguna manera en todo el ámbito venezolano, no solamente deportivo. Es así, son las 3:28, estamos conversando con el doctor Alessandro D'Amico, psicólogo deportivo. Ya hemos conversado, bueno, desde los inicios, su metodología de trabajo y también sobre su experiencia en el fútbol nacional, tanto en clubes como en selecciones nacionales. Tenemos más para conversar con él, pero vamos a establecer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Césped Virtual en esta conversación y en esta edición especial de nuestro espacio hoy en PXD Radio. Ya regresamos. Habíamos quedado en el punto de, bueno, trabajar a nivel de clubes, tener éxito, qué significa todo eso, cómo se proyecta todo eso, y también en las selecciones nacionales. Y nos quedó por cerrar el punto en el bloque anterior, y lo hablábamos fuera del aire, doctor. ¿Se puede hacer analogías, en este caso, con el presente, o cómo se construye mejor desde la victoria y desde la derrota? En este caso, tomando en cuenta como, por ejemplo, la selección nacional. Sí, porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, de tanto que hemos fracasado, pues cuando algo bueno nos pasa, pues nos cuesta creerlo. Entonces, ahora que ganamos contra Perú, sale gente, ojo, con mucha razón, porque cada quien tiene derecho a sentirse como desee. Es decir, bueno, sí ganamos, pero no de la manera que hubiese querido. Sin embargo, ¿qué te dice la lógica deportiva? Pero ganamos. No es igual analizar los próximos partidos desde la derrota, que hubiese sido peor la crítica, a desde la victoria. O sea, nos queda esa ganancia, es entender que el éxito es como esa muchacha bonita que gusta de ti, que es la más popular del salón, de la universidad, del liceo, quiere estar contigo, quiere salir contigo, pero tú, de tanto que te han rechazado, tú no te lo terminas de creer, hasta que tú mismo tienes que decir, bueno, vamos a echarle pichón. Es así, no, y es muy atinado eso, porque por ejemplo nosotros que tuvimos el privilegio de estar en el Estadio Monumental en ese partido Venezuela-Perú, nosotros lo hablábamos en la previa del partido, qué pasaría o cómo va a ser este postpartido para nosotros, para los medios y para la afición si perdemos. En este caso lo hablábamos desde el punto de vista de aficionado, y fue completamente diferente desde la victoria. Más tranquilidad, alguna que otra crítica, pero el resultado ciertamente te cambia, por lo menos a nivel periodístico, también en lo psicológico, pero a nivel periodístico te cambia una editorial, te cambia una crónica, te cambian muchas cosas. Entonces no es lo mismo, tal cual lo que usted menciona. Y a nivel psicológico, pero que te interrumpa, justamente lo que se invita desde las categorías menores hasta los profesionales, que de los dos escenarios que aprender. Cuando ganamos, ok, también sacar aprendizaje. Cuando perdemos, más todavía. Así es. Bueno, dejando un poquito de costado la parte del fútbol, la experiencia, hay un punto interesante que me gustaría tratar con usted, que tiene que ver con la actualidad y la visión, en este caso de usted como profesional. Hoy en día compagina roles muy diversos, es dueño de Psicodiamico, compañía anónima, trabaja en un liceo de talento deportivo, algo muy interesante, en un dojo de karate, docente universitario, facilitador de diplomas y miembro de centros de investigación. ¿Cómo logra integrar todas estas facetas? ¿Se nutren entre sí o cada una es independiente? No, se nutren entre sí, porque para todos uno necesita su mente, su psiquis, para empezar. La seguridad que uno obtiene de dar unas clases, hablar en público, está entrenando la oratoria de alguna manera. Y aparte, eso te ayuda a tener más seguridad a la hora de pasar consultas, a la hora de redactar y tesis, artículos científicos, trabajar en conjunto.
también a la hora de estar con los diplomados ver qué es lo más actual o de qué manera didáctica uno puede hacer llegar la información a estas nuevas generaciones que quieren hacer psicología deportiva. Y por último, la experiencia pues en el dojo Shuhari de nuestra Hanshi Roraima Solórzano nos ayuda a creer más en nosotros mismos, a utilizar el karate como terapia y sobre todo a entender que el karate do, como sus bases filosóficas, ayuda a que esa psiquis esté más fuerte. Usted, de hecho, es cinturón marrón en Karate Do, por lo que tengo entendido. Sí, ya acabo justo de ascender ahorita a negro. Ah, caramba, bueno, ahí está, ahí tienen la primicia. Eso no es poca cosa. Y de ahí va mi siguiente consulta. ¿Cómo cree que su propia práctica deportiva impacta en su forma de entender a otros atletas? Bueno, bastante, porque ahí aplicamos lo que es ponerse en la piel del atleta literalmente. Eso ayuda a abrir más puertas, que haya más rapport, más confianza con un atleta, porque dice, pero este psicólogo sabe lo que es estar en un tatami, sabe lo que es sudar, sabe lo que es estar en grama, en piscina. Ojo, no estoy diciendo con esto que hay que practicar todos los deportes para entenderlos, pero sí haber tenido algo de vivencia en el contexto deportivo. Bueno, hay mucha gente hay entrenadores, por ejemplo, de fútbol que no fueron jugadores profesionales y muchas veces los propios futbolistas, se han visto casos, cuestionan la metodología de trabajo de un entrenador por el hecho de no haber pasado por su campo. En este caso, usted no solamente el hecho en sí de practicar el deporte, sino que conecta mucho, y usted me corregirá, con el atleta, entender o saber que quien está trabajando con él ha sentido quizá en algún momento la frustración de no competir como le gustaría o de perder algún duelo de eliminación directa. ¿Eso en cierto sentido influye mucho al momento de facilitar el trabajo? Influye hasta el punto que eso puede darte más credibilidad, como también hay profesionales, colegas que solamente se metieron en el deporte por lo psicológico, pero tuvieron que entender que hay que estar ahí con ellos, no nada más en la consulta, sino en el terreno de juego, en el terreno de competencia, como lo hace cualquier miembro del cuerpo técnico. También que ayuda los adultos que están con ese atleta, porque la mayoría de los atletas comienzan a edades tempranas a trabajar. Si hay adultos, llámese padres representantes, entrenadores dirigentes, que apoyan toda su preparación integral, habrá más probabilidad de que haya creencia en lo que es el trabajo de psicológico. Usted ha publicado artículos en revistas científicas, tengo entendido. ¿Hay alguna tendencia o área emergente en la psicología deportiva que le parezca especialmente relevante hoy en día para el futuro cercano? Hoy en día tiene que ver con cómo extrapolar los conocimientos de la psicología del deporte a la psicología de la vida cotidiana. Por ejemplo, eso que se puso en boga de actividad física para mejor salud mental desde la pandemia del COVID-19, eso viene también de la propia psicología deportiva y de las ciencias del deporte en general. También hay un boom ahorita, si se puede decir, boom de lo que es la neurociencia como base de todos los procesos. Entender que mi autocuidado, así como lo hace un deportista, yo también lo puedo hacer. Por ejemplo, reduciendo las horas que paso frente al teléfono o frente a la tablet y leyendo más un libro en físico y dedicándome, como lo veníamos diciendo, al menos unos 15 minutos a hacer entrenamiento físico de lo que a mí me guste, pero que me mueva y no me mantenga sedentario. Por último, está la tendencia de ver cómo mejorar esa concentración en tiempos actuales de mucho más media. Muy interesante esto que marca, porque ciertamente lo marcábamos en el primer bloque, en un mundo repleto de más distracciones que antes, es muy importante, tomar y adoptar metodologías que permitan mantener los pies sobre la tierra para lograr un fin en específico, sobre todo a nivel psicológico. Ya estamos cerrando, estamos conversando con el doctor Alessandro De Amico, psicólogo deportivo, una entrevista fantástica, una charla que van a poder disfrutar también en nuestras plataformas digitales más adelante. Desde su vasta experiencia, doctor, ¿cuál es el consejo fundamental que usted le daría a los jóvenes atletas que nos escuchan para cuidar tanto su salud mental como para potenciar su rendimiento? Primero, adoptar modelos que sintamos que nos van a sumar desde el punto de vista integral, no solamente atlético. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi época de más joven,
Alex Ferguson para mí era un modelo de liderazgo, bueno, todavía lo es. Ex entrenador del Manchester United. Y uno y hago el inciso, uno lo destaca mucho más ahora sabiendo que desde su salida del United han pasado muchos entrenadores y no han logrado replicar el éxito que él tuvo a lo largo de su gestión. Exactamente. Por último, buscar siempre la manera de tener horas de preparación psicológica con un psicólogo deportivo. Y para los padres y entrenadores en este caso, ¿qué rol deberían jugar para apoyar el bienestar psicológico de sus hijos o de las personas a las cuales están acompañando? Practicar las mismas herramientas psicológicas, estrategias, habilidades psicológicas que se le da a ellos, también hacerla a ellos. Así como el muchacho visualiza, tú como padre entrenador puedes hacerlo con él. Cuando hay una respiración profunda, una respiración de fuego, puedes hacerlo con ellos también. ¿Por qué? El entrenador, los entrenadores también son personas, también se trasnochan, también tienen frustraciones. Los papás, los representantes ni se digan. Entonces, si lo hacemos en conjunto va a ser mucho más fácil ese apoyo y sobre todo, escuchemos primero antes de señalar al atleta. Veamos, por eso también cuando critican mucho a la Vinotinto, yo vamos a analizar de una manera un poco más objetiva después que la pasión pase. No podría estar más de acuerdo con esa última apreciación, doctor D'Amico. Ha sido un verdadero placer tenerlo acá en Césped Virtual. ¿Algo más que quiera añadir o le gustaría enviar algún mensaje final a la audiencia de Césped Virtual? Bueno, 2 mensajes. Primero, pues la mente también se entrena y segundo, pues como decía Bruce Lee, a donde va tu mente va tu cuerpo. Es así. Muchísimas gracias al doctor Alessandro D'Amico por su participación y valiosos aportes a través de Césped Virtual en esta jornada de viernes 4 de abril del 2025. Recuerden que pueden seguirlo como @psicodeamico, se los deletreo, PSICO, D'Amico, DAMICO. Ustedes lo pueden buscar ahí tanto en Instagram como en X. Y bueno, en este caso, conéctense también a las plataformas de Césped Virtual y también de PX Radio, porque no solamente vamos a tener esta charla, vamos a tener muchos más invitados de categoría y de nivel como el doctor D'Amico para conversar un poco más y abrir un poquito más la perspectiva en lo que respecta al fútbol y en todo lo que aplica.